Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del programa Teatro Crítico. En esta ocasión el tema es el tema de la educación, un asunto recurrente en esta nueva versión de Teatro Crítico que llevamos 2 meses, ¿no? Poniéndola en marcha, en funcionamiento. Sobre educación se ha hablado en 2 o 3 ocasiones, por lo menos. Algunos de los que vamos a hablar hoy aquí, en este programa nuevo, pues han estado presentes en los programas previos sobre este tema. La verdad es que el tema que hemos elegido para el programa de hoy, pues es un tanto difícil de expresarlo con una sola frase, ¿no? A ver si soy capaz bueno, en una frase no voy a ser capaz. Por un lado, vamos a hablar de la educación española que se da en inglés en la mayor parte de los centros educativos. Mientras que, por otro lado, esta educación se deja de dar en español en gran parte del territorio. Este es el tema que queremos tratar hoy. Quizá para ponerle el título pues sea un poco difícil y yo voy a atreverme a sugerirle a nuestra productora, si le parece bien, pues la educación en España, 2 puntos, más inglés y menos español. Bueno, puede ser el título que tenga esta edición de Teatro Crítico o algo parecido. El caso es que de estos temas es de los que vamos a hablar. Para llevar a cabo el programa estamos 3 contertulios, 3 conversadores. Se los voy a presentar. Vamos a ver, por un lado está Manuel Enrique Prado Cuevas, que ha estado con ustedes en 3 ocasiones, por lo menos, en esta nueva edición de Teatro Crítico. 2 veces cuando Rufino Salguero coordinó dos programas sobre el mismo tema, sobre educación, y una tercera vez haciendo de entrevistador del exministro Wert. Esta, por tanto, es la cuarta vez que lo tenemos en el programa de Teatro Crítico. Supongo que en esas ocasiones ya les han dado una semblanza, pero para que los que lo vean por primera vez, pues sepan a qué se dedica Manuel Enrique Prado Cuevas. Diremos que es inspector de educación en la Comunidad Autónoma de Galicia. Es profesor de filosofía, pero, bueno, profesor de enseñanza, pero ahora ha subido el escalafón, ¿no? Está en el ámbito de la inspección de educación. En la Fundación Gustavo Bueno ha colaborado en distintos ámbitos porque ha estado dando conferencias tanto en la Fundación Gustavo Bueno como ha escrito también en la revista del Catoblepas. Y si no fuera por él, y con esto ya termino de decir esto sobre Enrique, pues no tendríamos el libro de Averroes sobre el libro de la yihad, que es el título del texto de Averroes, porque él fue el encargado de hacer la introducción y de terminar la edición que había traducido Carlos Quirós. Gracias a su colaboración, pues tenemos ese libro tan importante en la Biblioteca de Filosofía en España. Bueno, el otro contertulio es Miguel Ángel Castro Merino. Miguel Ángel no ha estado todavía en esta edición de Teatro Crítico, esta es la primera vez, se estrena hoy. Y como Enrique, pues también colabora en la revista del Catoblepas, también colabora dando pues clases magistrales en la Fundación Gustavo Bueno y en los encuentros, bueno, sí, en los encuentros, sobre todo, que hace cada año. Ha escrito un par de textos, uno en 2015 que lleva por título El panfleto contra la filosofía de Pablo Iglesias, y 2 años después otro opúsculo que es ¿Quién es filósofo? Somos todos filósofos, todos somos filósofos. Estos son los 2 títulos. Bien, yo soy José Luis Pozo Fajarnés, la mayor parte de ustedes también me habrá visto, los que hayan visto otros teatros críticos.
soy profesor de filosofía en Castilla-La Mancha, colaboro con el Cartoblepas, en el Basilisco y también he dado alguna clase en la Fundación Gustavo Bueno. Bueno, y entre bambalinas, si es que se puede decir así, las bambalinas de la red, pues tenemos a Marí, que si no fuera por ella, pues estos programas no podrían salir a la electrónica, al electromagnetismo de la red, ¿no? Además con un trabajo ingente, porque en los 2 meses que llevamos de esta nueva edición de teatros críticos, pues yo creo que van a uno cada 2 días. Y bueno, esto si no fuera por Marí, pues no se podría llevar a cabo. Bien, como habíamos dicho, el tema que vamos a tratar es el de la educación en inglés y en español, en estas dos vertientes contrarias, ¿no? Uno es una fuerza que va hacia un lado y el otro hacia la otra. Bien, vamos a empezar por la primera, la educación española en inglés en toda España. Por introducir el tema, enseguida que lo introduzca ya le paso la palabra a mis tertulianos, a mis compañeros tertulianos. A ver, los centros bilingües en la España actual, desde hace pues una década más o menos, pues se han universalizado. ¿Por qué? Esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué tenemos centros bilingües en toda España? En las 52 o 53 provincias españolas, en todas ellas y cada vez más, porque se están multiplicando, hay centros bilingües. Además, la prioridad de la formación de los profesores, la prioridad en su formación permanente es que alcancen pues lo que se llama un grado de competencia lingüística, que además está tipificado, ¿no? El B2, y deben de acreditarse pues para empezar a trabajar. Los viejos, a los profesores que ya llevan muchos años, pues no les hacen que se acrediten, pero ahora uno de los valores que debe de tener en su currículum el profesor que quiera hacerlo, pues será esa acreditación. Las que menos centros tienen, casualmente, y esto tiene relación con la otra cuestión que vamos a tratar, son las que menos centros bilingües tienen, son Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Aunque hay una excepción, que podríamos decir que es una rara avis, ¿no? De todas las demás, la pequeña comunidad autónoma de La Rioja también tiene muy pocos centros bilingües. La verdad es que, por decir una cuestión más, ¿no? En relación a este tema primero, ¿no? En general, la labor sindical de los sindicatos de educación, pues tienen, yo por lo menos esta es mi experiencia, ¿no? Un especial empeño, ¿no? En esta educación bilingüe, en otras también, ¿no? Los asuntos como la igualdad, bueno, pero no es el tema que estamos tratando ahora, ¿no? Hay un especial empeño en estos políticos sindicalistas en esta educación en bilingüe, quizá porque piensen que es interesante para el sector de las ventas industriales exteriores, claro, ¿no? O para el sector servicios, ¿no? Quizá porque piensan que en todo el perímetro de España pues hacen falta muchos trabajadores en hoteles o camareros que atiendan a los turistas alemanes, ingleses, o a los rusos y los chinos que también chapurrean en inglés, como la mayor parte de los que salen del sistema educativo español, porque solo chapurrean en inglés la mayoría. Bueno, respecto de la educación española que se tiene que dar en español, pues en esas comunidades autónomas que acabo de mencionar, que son en las que menos centros bilingües hay, comunidades autónomas que mal llamadas históricas, vamos a decir, ¿no? Quizá de este tema podemos incidir más adelante, ¿verdad? Que son, vuelvo a repetir, Cataluña, el País Vasco, Galicia, pero también porque hay otras comunidades que se han apuntado a este carro de no dar español, de no educar en español, sino educar en otra lengua diferente, pues se han apuntado a este carro, pues sobre todo Valencia, y las Islas Baleares, bueno, y Navarra.
también, ¿no? Valencia y las Islas Baleares en catalán, y las Baleares y los valencianos en catalán, ¿no? Supongo que he dicho que Navarra en vasco. Bueno, me han entendido perfectamente. Bien, ¿por qué? La pregunta ahora sería, igual que antes hemos hecho la pregunta, ¿por qué tanto inglés? La pregunta ahora sería, ¿por qué borrar el español de los mapas de esas comunidades? Bueno, si quisiéramos buscar una respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Por qué tanto inglés y tan poco español, ¿no? Pues las respuestas las podemos encontrar en lo que nos ha dicho el profesor Gustavo Bueno, en lo que nos dejó dicho Gustavo Bueno. Por un lado está la aculturación, por llamarlo de alguna manera, idiomática inglesa, y por otro la desculturación española, y estos dos problemas que tenemos podemos entender, por lo que nos ha contado, por lo que nos ha explicado el profesor Bueno, que están causadas por un mismo movimiento político en el que España está pasándolo y por el que España está pasándolo sinceramente mal. La causa primera, podríamos decir, que está haciendo que desaparezca el español en España y que el inglés se introduzca, sería la dialéctica de imperios, por estar inmersos en una dialéctica de la que no podemos dejar de estar, ¿no? Que es la dialéctica de imperios. ¿Por qué el inglés? Pues porque nosotros ya no somos el imperio que fuimos hace más de 2 siglos, ¿no? El imperio que ahora está pues a la cabeza es un imperio que habla en inglés, y que publica en internet en inglés, y que los mayores desarrollos científicos los da en inglés. Esta podría ser la causa, una de las motivaciones de por qué hay que estudiar en inglés. Tendrían que estudiarlo los que estudiaran carreras, por ejemplo, para leer esos documentos especiales, pero lo que no se entiende es por qué todos tienen que estudiar en inglés, ¿no? Pero bueno, por un lado, lo que decíamos, ¿no? El imperio que estaba a la cabeza es el imperio inglés, ¿no? Y esta es la dialéctica de imperios, ¿no? El imperialismo inglés es el que está a la cabeza. Y por otro lado, que esto es más difícil de ver o más difícil de expresar, tendríamos que ver que tanto dentro de España, ¿no? Esta España que más que una nación política es una nación fragmentaria, ¿no? Pues las comunidades autónomas que están anulando el español son también imperialismos contra España. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Cataluña es un imperialismo. ¿Por qué? Pues porque quiere hacerse con más territorio, con el territorio valenciano, con el territorio balear, y para ello pues necesita una, vamos a poner entre comillas, identidad, que separe, que distinga a esos catalanes que cada vez están situados en más territorio contra los españoles. Y lo mismo con los vascos, que quieren ampliar su territorio y hacer que cada vez hablen más en ese idioma tan atávico por un lado y tan difícil por otro, introduciéndolo en todo el norte de Navarra, y bueno, también quieren que se estudie en lo que era la Navarra francesa, ¿no? Que ellos llaman Iparralde. Bueno, a lo que voy, que esta dialéctica de imperios que nos viene desde el exterior y que está viniendo desde el interior yo quiero introducirla como una de las causas de los problemas que está teniendo España por este inglés constante y cada vez más apabullante en los centros educativos y este no español en los centros educativos de esas mal llamadas comunidades históricas. Bueno, pues una vez hecho esta introducción, paso la palabra al que primero la coja. Enrique, Miguel Ángel, ¿quién de vosotros quiere seguir? Pues yo, si quieres, puedo coger la palabra y después le dejo a Miguel Ángel. Muy bien. Yo con lo que tú has planteado, el título, ¿no? En relación a ese desplazamiento del español por parte del inglés, yo antes de nada, pues quería decir una cosa que me parece básica, y es que no es posible dar
materias, no tiene éxito pedagógico dar materias a los alumnos que están en las enseñanzas obligatorias o posobligatorias, es decir, en el bachillerato o en los ciclos medios de formación profesional o incluso los ciclos superiores, darlos en inglés. Yo parto de la idea de que es un fracaso. Es decir, en realidad lo que está sucediendo con los... Y después lo uniré con lo por qué está sucediendo esto, ¿no? No es posible aprender un idioma, que es de lo que se trata, es decir, aprender el inglés, desplazando al castellano o convirtiendo algunas materias a través de la lengua inglesa, porque realmente lo que está sucediendo es una especie de pastiche. Realmente lo que se está produciendo es unos niños que aprenden pues, una serie de vocabulario de memoria con un profesor al que se le exige el B2, aunque en los másteres de profesorado ya se exige el B1, pero en las normas, por ejemplo, en Galicia, en las cuales se desarrollan los centros plurilingües o bilingües, o las secciones bilingües, pues se les pide el B2, ¿no? Evidentemente, solo una persona que es nativo te puede realmente... A ver, los profesores de inglés dirán, cuidadito, ¿no? Digo, pero si tú realmente quieres aprender un idioma, tienes que tener una cosa que se llama inmersión lingüística, pero en ese idioma, es decir, que tú cojas y te vayas a Inglaterra y realmente allí pues no te queda otro remedio que aprender el inglés. O vas a Francia o vas a Rusia. Entonces allí, evidentemente, estás imbuido o tu atmósfera es una atmósfera de idioma. Entonces ahí sí que lo puedes aprender. En una escuela donde los niños lo que hacen es traducir de su idioma, el castellano, al inglés, para después retraducir otra vez y entender los contenidos, en realidad lo que estamos haciendo es un flaco favor a los contenidos, porque estamos debilitando esos contenidos. De ahí que la mayor parte de las secciones bilingües o de los centros plurilingües tengan las materias de educación física, porque, bueno, en educación física puedes dar alguna orden en inglés, etcétera, pero claro, dar matemáticas, por ejemplo, en inglés, o tienes unos niños que son bilingües, o realmente aquello va a ser imposible. Yo todavía estaba leyendo hace poco pues una especie de biografía de George Steiner, que era políglota, pero es que, claro, en su casa hablaban inglés, alemán y francés, pero es que en su casa hablaban esos idiomas, porque había o familiares o personas que trabajaban allí que se encargaban explícitamente de hacer esa, vamos a decirlo, inmersión lingüística, ¿no? O países como Luxemburgo, donde la inmersión lingüística es necesaria porque están, digamos, en frontera, una frontera muy osmótica con el idioma francés, por ejemplo, o el alemán, ¿no? Entonces yo creo que es un fracaso. La cuestión es que, desde el punto de vista de marketing, es estupendo poder decir que tú tienes un centro plurilingüe, porque realmente lo que estás es dando una imagen extraordinariamente fecunda y estupenda de que tienes un centro que realmente pues, está proyectando una imagen moderna, una imagen, digamos, lo que tú decías un poco, ¿no? Estamos con el imperio, es decir, podemos hablar el lenguaje franco del imperio, que en este caso es el inglés, ¿no? Pero yo creo que pedagógicamente, si somos realistas, es realmente un fracaso. Es más, ya el propio inglés, que se supone que hay que dar en inglés, y así lo hacen los profesores de inglés, ya tienen serias dificultades para que los niños alcancen una competencia en reading, listening, writing, etc. ¿Por qué? Porque, primero, no hay inmersión lingüística en absoluto, y los niños terminan hablando entre ellos en castellano y en consecuencia, pues el profesor, pues aunque les hable en inglés, en algún momento tendrá que darles órdenes en castellano. ¿Por qué? Porque tiene que educarles. Entonces no les va a educar diciéndoles no puedes hacer esto por esto y lo otro, eso se lo dice en castellano. O en la lengua vehicular que esté utilizando, que no sea el inglés. Es decir, para mí es un fracaso. Ahora, ¿por qué se está produciendo este fenómeno? Pues aquí la cuestión, yo diría que ya no tanto la cuestión que tú decías del imperio, e incluso aquí retomaría a Gustavo en el mito de la cultura, ¿no? Porque en el mito de la cultura, si me permitís, voy a decir lo que dice en la página 132 y de ahí voy a tirar del hilo, brevemente. Oficialmente, la reivindicación de la lengua propia se fundamenta en la supuesta condición que a una lengua se le atribuye como forma de expresión más profunda del espíritu del pueblo que la habla. Pero, en realidad, lo que explica la importancia de las reivindicaciones lingüísticas es la otra característica de las lenguas vernáculas, a saber, sus virtualidades aislantes respecto de los pueblos colindantes que no la entienden. Ante esto, muy poca parte queda la capacidad expresiva del espíritu nacional.
O dicho de otra manera, el bilingüismo, en cierto modo, o incluso el trilingüismo, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, en Galicia tenemos el castellano, tenemos el gallego y tenemos el inglés, ¿no? En realidad, lo que está exponiendo falsamente, partiendo de una mitología falsa, tres lenguas, de tal manera que si tú, por ejemplo, cara, digamos, al público les dices que un tercio es castellano, un tercio es inglés y un tercio es gallego, lo que estás es equiparando las tres lenguas, de algún modo, de una forma inocente, haciéndolas equivalentes. De tal manera que, por ejemplo, cualquier reivindicación, en el caso de Galicia, excesiva con respecto al idioma gallego, que aquí ha habido muchos problemas en su momento, ¿no? con el BNG, por ejemplo, y que no prosperaron, porque hubo una modificación de la ley de normalización lingüística, se intentó con el bipartito y no prosperó. Realmente lo que se está intentando es decir, cuidadito, que aquí nosotros tratamos de lenguas, tenemos tres lenguas que son, digamos, triparitarias o paritarias entre ellas, y que por tanto estamos hablando de lenguas, ¿no? Pero claro, la cuestión es que eso es como una especie de camuflaje, ¿no? ¿Y qué estamos camuflando? Pues una cuestión que a mi juicio es seria, y es que el castellano, en realidad, y ya no solo en Galicia, porque estoy pensando en Cataluña, que ahí es gravísimo, el castellano queda absolutamente marginado. Entonces, con la disculpa de que, por ejemplo, en Cataluña, yo tengo el castellano, pero también tengo el inglés, que es un idioma más, prescindo por completo del castellano, que es lo que se está produciendo. Y tengo secciones bilingües y tengo centros bilingües, ¿no? Como si fuera, digamos, unas Naciones Unidas. Y eso vende mucho, pero realmente se está ocultando otra circunstancia, y es que el castellano, por ejemplo, en Cataluña, está completamente marginado. Hasta el punto que las sentencias que ha habido del Tribunal Constitucional, pero sobre todo del Tribunal Supremo, simplemente han pasado de ellas, literalmente, hasta un punto que en una de las sentencias dijeron, mira, poner por lo menos un 25% de materia en castellano, porque es que no estáis haciendo absolutamente nada. Entonces, para mí, el bilingüismo, dicho de otra manera, es una forma de ocultar también el problema que hay con el castellano. Porque realmente en las comunidades autónomas que tienen lengua propia, de repente alguien dice, los autóctonos tenemos una lengua minoritaria que está en peligro de extinción, cosa que con el gallego y el castellano no está sucediendo, según el mapa de lenguas de la ONU. Entonces, realmente, y entonces dice, ¿quiénes garantizan? ¿Quiénes son los sujetos a los que les tengo que garantizar ese tremendo derecho para hablar esa lengua? Y dice, pues esos sujetos, ¿quiénes son? Normalmente se arrogan los nacionalismos la capacidad de decir, la lengua es mía, ¿no? Porque yo soy autóctono, pero claro, dices tú, y la gente que viene de fuera que no es autóctona, ¿por qué tiene que asumir esa circunstancia? Y yo quisiera apuntar una cosa, y quizás ahí lo dejo para que pueda hablar Miguel Ángel y termino, y es que, claro, la Constitución española establece en los tres puntos en los que habla del idioma, pues lo que nos llega a decir, básicamente, sobre todo en el primero, me gustaría leerlo, dice, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y después, en el segundo punto, dice que habrá unas lenguas españolas que serán también oficiales según el Estatuto de Autonomía. Y yo creo que aquí viene el problema. Porque en el momento en que el Estatuto de Autonomía puede determinar la lengua propia y a través de las leyes de normalización establece que la lengua propia tiene que estar incluida paulatinamente en la vida y sociedad de la comunidad, y sobre todo en educación, que es donde me preocupa, no tanto la administración, sino en la educación, ahí es cuando realmente empezamos a entrar en una problemática en este momento difícilmente de deshilachar, porque todas las sentencias del Tribunal Constitucional son tan peculiares que, y ya resumo, hacen que ejercer, digamos, el castellano sea un derecho lingüístico que tú tienes que pedir. Es curioso, de tal manera que al final este es el gran camuflaje que hace que el bilingüismo, que para mí pedagógicamente, el bilingüismo no, perdón, las secciones bilingües, ¿no? El dar clases de una materia
en inglés, ¿no? Ya sea las matemáticas, para mí eso pedagógicamente no funciona, pero al mismo tiempo, digamos que cara a la galería permite equiparar las lenguas. Pero de facto, si nosotros hacemos un análisis ya normativo incluso, lo que observamos es que la lengua castellana, por ejemplo, literalmente en Cataluña, en catalán es monolingüismo. No existe bilingüismo. O sea, la conjunción que llamaríamos bilingüe, que sería tener castellano y catalán en la propia comunidad, que también existe en Galicia, pero de otra manera, ¿de acuerdo? Realmente en Cataluña es monolingüismo en estado puro, hasta el punto de que si tú eres un profesor o un padre y quieres que las comunicaciones sean hechas en castellano, tienes que ejercer el derecho lingüístico. Fijaros bien, el derecho de que tienes que ir a un contencioso administrativo. Tienes que ir a un contencioso administrativo para que te contesten en castellano. Y la contestación es, no, es que hacemos atención individualizada de este muchacho, con lo cual eso es segregación. Dice, ¿cómo lo vas a atender individualizadamente en castellano? Recordar la ley Wert que intentó en la disposición adicional 38, si no recuerdo mal, que se obligara a que quienes no lo daban en castellano tenían que pagar esa educación en castellano. Hasta eso llegamos. Y la ley Wert llegó a eso porque realmente lo que está pasando en Cataluña en ese sentido es gravísimo. La inmersión lingüística en Cataluña, yo recuerdo una entrevista y termino de momento y le doy paso a Miguel Ángel. La inmersión lingüística en Cataluña, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Miguel Poveda y me sorprendió hace algunos años, en televisión española, no recuerdo el entrevistador, y sinceramente, yo creo que fue, a lo mejor es demasiado sincero, pero a mí me gustó precisamente por eso. Dice, cuando hubo inmersión lingüística en Cataluña, yo estaba, pues imaginaros, en la ESO, en cuarto, a partir de ese momento el fracaso de todos aquellos castellano hablantes, que son la mayoría, y son obreros, y de eso podemos hablar después, fue un fracaso total. La inmersión lingüística nos hundió en la miseria desde el punto de vista curricular. Bueno, lo dejo ahí y apunto estos... Bueno, pues muy buenas tardes. Quería comentar simplemente que sobre este particular, pues he publicado, bueno, yo creo que todos estamos en esa lucha ahí en el Diario de León, en Tribuna, algún artículo contra el pseudobilingüismo, ¿no? Ya le llamaba así pseudobilingüismo, un poco cogiendo las palabras del contertulio que está hablando. Bueno, pues vamos a ver. Como no somos ninguno de los que estamos aquí nuevos, hemos visto en el desempeño de la formación profesional cómo en los claustros sucesivamente se iban ofertando a los centros el si nos acogíamos, yo creo que no sé si os ha pasado en vuestra comunidad, a los programas de sección bilingüe. Y de pasar de un porcentaje que era rechazado por la mayoría del claustro, se iba soltando poco a poco, paulatinamente, que iba a ser muy beneficioso para el centro, que iba a ser muy, bueno, muy positivo, muy ventajoso, ¿no? Para las familias, para los alumnos, etc. De tal manera que yo también formaba parte del consejo escolar y asistí al fraude desde los mismos profesores que sentenciaban que sí, es un fraude, pero hay que hacerlo. Es decir, hay que sumarse al carro del bilingüismo porque si no, nuestros centros van a ser pues cada vez pues menos solicitados por la clientela, por la ciudadanía. Esto nos lleva pues a ser un poco autocríticos. Es decir, desde un primer momento era algo opcional, pero como yo creo que entramos al trapo desde la propia educación pública, en este caso, pues eso se fue haciendo de ser optativo a meterse ya luego de oficio en los institutos. Y eso me parece pues bastante vergonzante porque aquí estaban privilegiándose sobre todo los intereses de gente que quería trasladarse de pueblos a los centros mediante, ya que tenían pues un curso o los cursos de la Escuela Oficial de Idiomas, ir incorporándose a los centros. De eso habría mucho que hablar en esos intereses personales que nos han llevado a esto. De tal manera que ahora ya se ve como algo indispensable que todo centro tiene que ofertar, el plurilingüismo y, bueno, todo, ¿no? Ya es increíble todo lo que se asiste en los mismos tablones de la publicidad de los institutos, que parece ya que es media mar.
en este sentido decir que entonces que ha sido un fraude consentido y ahí habría una responsabilidad de los docentes muy fuerte y también en este sentido, no solo de los docentes, sino que se ha vendido muy bien a los padres que el bilingüismo pues no solo es aprender inglés, que ya tienen una materia desde, vamos, desde primaria, yo creo. Si aquí me equivocara, yo estaría abierto a, bueno, a recibir otra información, ¿no? Y se ha recibido en los padres muy bien porque una manera muy buena en la educación pública, ya que en la concertada y en la privada suelen ya ser segregados los alumnos previamente por grandes procesos que todos conocemos o muchos conocemos, es que al ir los alumnos a incorporarse a clases de bilingüismo, es una forma muy buena, como digo, de segregarse de la masa que viene a nuestros centros desde varias etnias distintas, en la cual tienen un nivel pues muy rudimentario de inglés, con lo cual ya se sobreponen, se produce el sorpaso a través de esas clases de bilingüismo. Es decir, es una manera pues muy buena de segregar por el idioma cuando no a veces por por otras materias, ¿no? Y curiosamente, cuando uno hace test de lo que ve que estos alumnos que van a bilingüismo, hay una correlación muy grande, casi de uno, de Pearson, entre ir a Australia, Canadá, a Estados Unidos, es decir, ser de la clase pues privilegiada económicamente, socioeconómicamente, para que luego se metan en esas clases. Eso quiere decir que la educación pública, lejos de intentar potenciar a los alumnos desfavorecidos, lo que hace es perpetuarlos en la falta de soluciones a su fracaso escolar evidente, como demostraron Bernstein y tantos otros psicólogos soviéticos en sus tiempos. Es decir, que al no haber una equiparación del lenguaje y mucho menos en inglés, porque están totalmente pues, a peras, a verlas venir, pues se produce todavía mayor desequilibrio. Esto nos lleva de una forma sustancial a analizar la democracia, que claro, aquí no hablamos solo del bilingüismo, hablamos de la democracia en la que se nos ha vendido que aquí todos tenemos derecho, libertad de, igualdad de oportunidades, etc. Y aquí es donde descubrimos el fiasco de todos los clientes democráticos. Es decir, aquí cuando penetramos en estos pequeños asuntos aparentemente superficiales, es donde empezamos a tirar de la madeja y vemos las grandes desigualdades sociales, que evidentemente, como funcionarios más o menos asentados, no nos interesa pues introducirnos. Pero yo creo que este es uno de los temas que podríamos también de alguna manera comentar, ¿no? Y hasta ahí de momento para luego seguir, ¿vale? Bueno, pues tomo yo la palabra mismo, ¿no? Muy interesante lo que acabas de decir, Miguel Ángel. Yo creo que cada uno de nosotros ha dado un sesgo un tanto distinto a este inmenso problema. Y algunos de ellos yo creo que se pueden coordinar. Por ejemplo, me gustaría coordinar lo que ha introducido Enrique a la hora de hablar del mito de la cultura con buscar el fundamento de estas políticas desarrolladas por estas comunidades autónomas que quieren segregarse, ¿no? El mismo Bueno había señalado ya que los teóricos de esta maquinación política segregacionista pues son teóricos de la filosofía alemana, y nombra en repetidas veces tanto a Herder como sobre todo a Fichte. Fichte yo creo que es aquí el ogro porque gracias a sus escritos, ¿no? sobre qué es Alemania, en unos famosos textos, unos famosos discursos sobre la nación alemana, pues todas estas políticas que se empiezan a desarrollar después de la Constitución Española de 1978, pues se pueden poner en práctica. Alguien les ha dicho cómo hay que hacerlo. Ese que les ha dicho cómo hay que hacerlo es Teófilo Fichte. Teófilo Fichte escribe los textos que os he comentado antes, ¿no? Que son los discursos de la nación alemana, que son unos discursos que le van a venir de maravilla a Alemania en su imperialismo. El imperialismo alemán, que
expande no a partir de los germanos que habían tenido más papel en la historia, sino de los germanos del norte, de los prusianos, ese imperialismo que nace en Prusia, pues va a expandirse gracias a qué? Pues gracias a todo lo que Fichte va a escribir en estos famosos discursos, donde lo que justifica precisamente, y por eso yo creo que es interesante traerlo aquí a colación, es la necesidad de una nueva educación. Fichte va a centrar su discurso para hablar de lo que es el pueblo alemán y para hablar de la necesidad que tiene este pueblo alemán para ampliar su territorio y absorber a todos los demás germanos, pues va a necesitar de una nueva educación. Las palabras de Fichte es precisamente una nueva educación. Para Fichte, lo primero que hace Fichte es definir lo que es un pueblo, en estos discursos. Un pueblo para Fichte es un grupo de hombres que viven juntos, pero lo más importante es que tienen y que desarrollan una lengua. ¿Qué es lo que pasa en Cataluña y en el País Vasco? Que hay una lengua diferenciada y entonces se trata de que esa lengua va a ser la argamasa que unifique pues ese núcleo duro vasco, ese núcleo duro catalán, que va a ampliarse haciéndose cada vez más grande con mayor territorio, ¿verdad? Bien, este pueblo, como he dicho, necesita, bueno, esto es lo que dice Fichte, ¿no? Una lengua. Y esta lengua, en Fichte, es un alemán que la palabra Deutsch, esto lo cuenta muy bien Luis Carlos Martín Jiménez. Bueno, todavía no ha salido el escrito, pero lo dijo en la Fundación Gustavo Bueno, cuando presentó su trabajo sobre la filosofía alemana, ¿no? El propio idioma alemán viene de la palabra, el propio nombre de Alemania viene de la palabra Deutsch, que es la palabra para nombrar su lenguaje, su lenguaje. Entonces, aparte también incide, ¿no?, que necesitan una religión que los unifique, que los solidarice frente a otras religiones, concretamente, todos lo tenemos claro, ¿no? La religión que unifica ya estaba, la había traído Lutero, y esa religión solidarizaba también a esos pueblos germánicos. ¿Contra quién? Contra los que tenían enfrente, contra todos los católicos, contra el catolicismo, vamos a decir, para no entrar en más harina. La filosofía, pues en el tiempo que está escribiendo Fichte, ya tenemos ahí pues la filosofía que había expresado Wolff, que había expresado Leibniz, que había expresado Kant. Entonces ya es una filosofía que considera Fichte que es propia ya del pueblo alemán, y es una filosofía que está escrita en alemán. Y la organización política que expresa para este nuevo Estado, abarcador, ¿no?, de todos los pueblos landers, o como se quieran llamar, germanos, esta organización política tiene como lo que se tiene que organizar educando sobre todo a la juventud. Él incide en la educación de la juventud. Con esto quiero que todos los que nos estén oyendo se den cuenta de que esto mismo que Fichte está representando para que se ejercite es lo que están ejercitando pues los que antes comentaba Enrique, bueno, hemos comentado todos en Cataluña y en el País Vasco y en Galicia también. Tiene que haber una educación para los alemanes. Bien, ahí tiene que haber un amor a la patria, y todo lo que los vascos están diciéndoles a sus educandos, que tienen que amar la patria vasca, su territorio, que tienen que comer la sopa en el suelo, porque el suelo es sagrado. Pues estas son las cosas que les decía Fichte a los alemanes en estos ensayitos que están compilados en este pequeño libro. Bien. Yo veo... Bueno, pues esto es lo que... Con esto ya es suficiente para que todos nos hagamos a la idea de quién es el teórico de todas estas políticas anuladoras del idioma español, que van de la mano de lo que tú estabas diciendo, Miguel Ángel. Si me permitís ahora decir una cosa sobre esto que estás comentando, Joséchu, yo creo que hay veces que les damos demasiada cancha intelectual a estos, digamos, nacionalismos,
periféricos, en el sentido de que pensamos que detrás de Torra o de estos grandes, pues, bueno, nacionalistas, hay una teoría basada en Fichte. Yo creo que lo que pasa es una selección por las consecuencias desde un punto de vista casi conductista. Es decir, ellos han visto que si llamamos comunidad autónoma a nuestros pagos y cerramos las fronteras al resto, está claro que la ganancia pues es mucho más para nosotros. Es decir, no necesitan leer a Fichte porque bastante saben ellos de Theodor Fichte y de Herder, ¿no? Bastante les puede interesar a estas personas, ¿no? Yo creo que lo que se produce es que aquí se produce una acumulación de todo para mí. Y curiosamente, me llama la atención que gente que es de izquierdas indefinidas, parece que cuando uno defiende pues casi el anarquismo, es decir, el pan para todos de Kropotkin, parece que encima nos tachan a muchos o como que queremos, vamos, inmiscuirnos en algo que es nuestro. Es decir, que de alguna manera pues hay que lucharlo, este terreno, pero yo creo que está bastante perdido desde una simple filología que hagamos. Y me remito a lo que acabo de decir. Cuando hablamos con una total, vamos, parece sencillez de comunidad autónoma, cuando hablamos de eso, de los padres de la patria, de la Constitución, que hablaron de comunidad autónoma, yo creo que hay ya que doblegarse y decirles, pues es verdad, si es una comunidad autónoma, autónoma lo dice en la misma palabra. Hago lo que me da la gana, me doy leyes, nomos a mí mismo. Y entonces eso, claro, mientras sigamos en ese lenguaje, yo lo que creo que en algún artículo que también he escrito sobre este tema, por ejemplo, uno que titulé Nuestra lengua común, jugamos todos o rompemos la baraja, lo que pasa aquí es una cosa, es que no hay definición. Yo ya no sé si soy español, si soy leonés, si soy de la Junta de Castilla y León, y se producen unas enemistades y unos odios que creo que hay que intentar pues, reducir. Aquí lo que hay que hablar es en plata y decir, vamos a analizar qué es lo que está pasando aquí, sin beligerancia, a lo mejor hay veces que nos ponemos demasiado entusiasmados, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Porque claro, cuando hemos asistido en la historia de España muy reciente, con la complicidad de Aznar, de Pujol y de todo este entramado que lingüísticamente se ha formalizado, yo creo que hay que rendirnos a la evidencia. Aquí hay una patata caliente que se han llevado unos y que impiden al resto de los compatriotas, hasta entonces ahora llamados, pues una mínima igualdad. Lo que se ha producido es lo que todos sabemos, es decir, hay un señoritingo por parte de las comunidades llamadas autónomas, en las cuales se prohíbe el que uno vaya, por ejemplo, desde la condición de funcionario, en condiciones de igualdad. Esto nos tiene que llevar a saber dónde estamos, es decir, a pensar lo que está pasando. Y por otra parte, pues yo creo que es muy fácil advertir que el lenguaje, la lengua patria, es lo más igualador que tenemos. Es decir, lo más importante que tiene un español cuando habla con uno de otra provincia es el lenguaje. Y si te cierran esa capacidad, estás totalmente out. Es decir, estás como un ancianito o como yo mismo muchas veces ante las nuevas tecnologías en las cuales te quedas casi pues patidifuso. No hay nada que decir, porque ellos se lo comen y ellos se lo cocinan. Por tanto, aquí hay que decir que tenemos que exigir saber dónde estamos. Hay que saber dónde nos colocamos, porque es que si no es que está la partida ya echada, vamos a perder, además con leyes administrativas donde se te dice que si tú no tienes el curso de acreditación o de euskera o de Galicia solo por hacer allí los cursos, pues no puedes allí entrar, cuando ellos, otros de otras provincias, pueden permitirse el lujo, y esto lo tengo que decir una vez más, de presentarse a las comunidades, por ejemplo, de Extremadura, gente abierta, de otras provincias en las cuales no hay ese requisito. Mi problema es, si los leoneses aquí empezamos a poner el leonés, seríamos tan universalistas, porque estoy viendo unos problemas, incluso en los diálogos filosóficos aquí en la biblioteca, cuando uno dice que lo que menos importancia tiene es si estamos vinculados a Valladolid o a Sevilla, sino que lo importante es la idea que nos ennoblece y que nos hace superarnos por encima del pequeño terruño, es decir, la fraternidad con los pueblos hispanoamericanos, intentar construir pues un cosmos un poco más habitable, lejos de los regionalismos tan, digamos, excluyentes.
Y de momento, pues eso, decir que hay un montón de cosas que hablar. Evidentemente a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez no les interesa nada el pan nuestro, porque ellos pueden hablar en las televisiones públicas y hablan en español para todos. Pero para un pobre hombre de León que, por ejemplo, se enamore, una mujer, se enamore de un gallego o de un vasco, pues si quiere ir allí lo tiene más, digamos, más difícil. Y hasta ahí. Perdonad. Yo lo que queríamos comentar al hilo de lo que estáis diciendo, Miguel Ángel y Joséchu, ¿no? A ver, Miguel Ángel Joséchu, después de hablar de unas cosas que dijo Miguel Ángel, hablaba pues de lo que era la nación alemana en relación con el idioma, ¿no? En realidad aquí todo lo que hay es una mitología de la que está captada por los nacionalistas, porque por ejemplo en Galicia, cuando tú vas por los pueblos, que yo a veces tengo que hacerlo por cuestiones de trabajo, te encuentras que la gente, pues, con normalidad, como es lógico, pues te hablan en gallego y te encuentras por esos pueblos en los que te hablan en gallego la bandera de España colgada, pues, de las iglesias o parroquias que te encuentras allí. Es decir, que es obvio que ya de primeras, digamos, el idioma, el que fuera, en este caso el gallego, no es propiedad de ninguna persona que de repente ha dicho yo soy autóctono y yo tengo una identidad gallega, una identidad catalana, una identidad vasca, que no tiene nada que ver con la identidad española, lo cual ya es una falsificación de la historia, y por tanto esto lo controlo y lo manejo yo, ¿no? Yo lo que quiero decir es que precisamente las leyes de normalización lo que han hecho es dar por supuesto que hay una autochtonía y que hay un lenguaje que está en minoría, que lo hay que mimar, hasta el punto de que ese mimo, al ir unido al bloque constitucional, que es la Constitución y los estatutos de autonomía, de repente ese mimo ha convertido a las lenguas, digamos, autóctonas en unas lenguas que lo que hacen es como el cuco. En el momento que entran dentro del nido, hacen así y echan al que está dentro. El que está dentro es el que habla en castellano, y el que habla en castellano, de repente, si quiere ejercer sus derechos, tienen que ser derechos lingüísticos y tiene que ir curiosamente a un contencioso administrativo, ¿no? Evidentemente los nacionalistas usan mitos. Yo recuerdo en un vídeo que era sobre el País Vasco, no recuerdo ahora, era bastante conocido, pero no me sale ahora el título, ¿no? La pelota vasca, perdón. Bueno, yo lo vi, sí, y entonces ahí salía Otegi explicando la razón última de su espíritu, ¿no? De ese espíritu que además digamos, sacralizado los atentados de ETA en su momento, y ahora, pues, a mi juicio también, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo hacen de otra manera. Entonces él dijo, no, es que yo lo que no quiero es que haya un McDonald's al lado de mi calle, lo que quiero es el monte, no me acuerdo que el monte Orbea o el que fuera. Digo yo, pero vamos a ver, digo yo, las nubes que pasan por el País Vasco no pertenecen al País Vasco, y la orografía del País Vasco es una orografía que pertenece al territorio de la península ibérica, y las sardinas y todo lo que tú quieras pescar en el Cantábrico o donde fuera, pues se van de un sitio a otro y no conocen fronteras. Es decir, tú tienes que establecer un mito inaugural para realmente después reivindicar tu lengua, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que en este momento, precisamente por la propia estructura del Estado, porque si vamos a la Constitución, por ejemplo, del 31, era mucho más clara. La Constitución del 31 te decía que el español es la lengua. España, una grande y libre. Pero te decía él, esta es mi lengua. Ahora, yo voy si tenéis un estatuto, que era el famoso Estatuto de Nuria, que empezó por aquello, yo solo voy a controlar. Pero nadie puede obligar, dice, a ningún español, dice la Constitución, a hablar otra lengua que no sea el castellano, salvo que haya una ley especial que lo diga. Y dice, y tendrá presencia la educación castellana en Cataluña. Es decir, habrá institutos en Cataluña, como los hay ingleses en el País de Gales. A pesar en el País de Gales, no estoy hablando de Escocia, en el País de Gales hay institutos ingleses. De tal manera, si tú quieres educación en inglés, la vas a tener sin ningún problema. Que eso creo que sería lo lógico, además. Es decir, yo quiero educación en castellano y punto. Pero es que
precisamente por la estructura de ese artículo 3 y el desarrollo posterior y la sentencia, sobre todo, del Tribunal Constitucional 31/2010, referente al Estatuto de Cataluña de inconstitucionalidad, ahí es cuando realmente ves las sentencias, lo lían, digamos, voy a decirlo con otras palabras, no es que lo líen, es que la propia estructura de las sentencias, que a veces son contradictorias, convierten al catalán, por ejemplo, en el idioma clave, y además lo dicen así, todo tiene que girar en torno al catalán y bueno, y el castellano se supone que se sabe, ¿no? Porque se da por hecho que el castellano pues es como la lengua del imperio, por decirlo de una manera, ¿no? Y es cierto que el castellano lo es por propia naturaleza, pero jurídicamente en España el castellano no tiene, digamos, ese arrope que tienen las lenguas vernáculas a través de las leyes de normalización, que lo que hacen es, de algún modo, bueno, en Cataluña lo hacen totalmente. Llegó el cuco y tiró a todos los gorriones o a todas las golondrinas y los echó completamente fuera. Pero yo quiero decir una cosa con respecto a lo que ha dicho Miguel Ángel, que es importante, y lo tenía yo en mente y lo sacó a colación, y yo creo que es importante recalcarlo. Por ejemplo, en Galicia, el sistema de conjunción es distinto, o la problemática es distinta que en Cataluña, por supuesto, ¿no? Porque, digamos, que en Galicia, digamos, la fuerza hegemónica en este momento es el PP, y el PP, pues podemos considerarlo pues una socialdemocracia de derecha, o como vosotros queráis, pero no tiene nada que ver, digamos, con los partidos, en principio, con los partidos separatistas o con los partidos nacionalistas como el Bloque Nacionalista Galego o con las Mareas, que son los partidos aquí equivalentes a Podemos, ¿no? Evidentemente, y sin embargo, el idioma gallego forma parte, digamos, de la idiosincrasia del propio partido, ¿eh? Yo conozco, por ejemplo, Orense, conozco también Galicia, sobre todo Orense, y el gallego allí pues se habla con normalidad y no es patrimonio de la izquierda. Me explico, no es patrimonio de la izquierda. ¿Qué es lo que yo reprocho? Que yo se lo reprocho a Feijóo porque en el Catolepas alguna cosa la escribí cuando era profesor, y lo digo ahora también, pues no lo siendo inspector, ¿no? Pero bueno, que es otro tema, tampoco tiene importancia quién seas para decirlo. Y es que, por ejemplo, cuando tú te presentas a unas oposiciones, yo recuerdo que cuando yo me presenté a unas oposiciones, había un chico de Canarias que dice, oye, tenía que pasar un examen de gallego y no pasó. Y le dije, mira, no has pasado. Y de hecho, si tú no pasas ese primer examen, tú decaes en la propia oposición. Es decir, quieres presentarte a filosofía, matemáticas, lo que sea, tienes que hacer ese primer examen o bien tener los cursos de gallego, de perfeccionamiento, ¿no? La cuestión es que esto a mí sí que me llama la atención, porque cuando fueron las elecciones, creo que en abril del 19, Casado pasó por Galicia y decía que quería hacer una ley de lenguas. Una ley de lenguas es una ley que lo que pretende es precisamente deshacer este nudo del que yo estoy hablando, ¿no? Y bueno, hay algunas propuestas al respecto. Pero claro, lo estaba diciendo, una ley de lenguas, ¿para qué? Para que el castellano tuviera la presencia que debe tener. Pero fijaros bien, ¿cómo que el castellano tiene que tener la presencia que...? ¿Pero por qué se plantea eso? Por lo que estoy diciendo. Porque el castellano, al final, lo ejercemos como un derecho lingüístico en el ámbito educativo. Es decir, yo no puedo decir, yo quiero que mis hijos estén en Cataluña y vayan a una escuela en castellano, en español. No puede ser, porque si pudiera ser, a mí me da igual que en el instituto de al lado se hable catalán. A mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que tengo que ejercer un derecho y tengo que llevarlo a los tribunales, como están haciendo algunos padres, ¿no? Entonces, claro, a mí me llama la atención que Casado en ese momento, que es una derecha liberal, digamos, que tiene una ideología liberal, en fin, y aquí quisiera decir también otra cosa sobre la izquierda, esté reivindicando una ley de lenguas, pero al mismo tiempo esté al lado de una persona que representa pues, un liberalismo, una ideología liberal, y que tenga, digamos, en su normativa esta situación. De tal manera que eso es una barrera. Pero yo quisiera decir algo más. Es una barrera que tampoco entiendo desde el punto de vista de la izquierda, porque es básico de la izquierda que el obrero, es decir, Alemania se formó porque los fielatos desaparecieron, porque tú ya no tenías que llevar la mercancía de Baden-Baden a no sé dónde y tenías que pagar por ella, y al final cuando llegaban los huevos o lo que llevaba la carne en salazón,
o el pescado en salazón, al final tenías que pagar un precio exorbitante porque tenías que pagar a cada filato el que ibas. Entonces, la unión económica fue fundamental. Sigue habiendo idiomas, pero esos idiomas no tratan de desplazar, digamos, a un idioma común que representa para ellos, digamos, lo que es la nación alemana, cosa que no está pasando en España. Pero en España yo creo que en este momento estamos en una situación complicada porque las sentencias del Tribunal Constitucional dificultan precisamente ese derecho. Y yo, con respecto a la izquierda, quiero decir, no entiendo cómo los partidos que se consideran de izquierdas y muchos nacionalistas no de derechas, ¿no?, sino son la CUP, que son una especie de aristócratas de izquierdas, esos partidos acepten que el hijo del obrero tenga un cielato idiomático en una determinada comunidad autónoma. Porque es que eso va contra la unidad. A ver, yo no soy marxista, pero es que va en contra de proletarios del pueblo unidos. Digo, pero unidos si nos estáis separando. Si es que yo recuerdo, a ver si es que no recuerdo el nombre ahora, fue presidente de comisiones obreras, que era este chico que es un señor alto. Sí, Fidalgo. Fidalgo, ¿no? Fue el que lo dijo. Claro, es que lo dijo. No, Fidalgo. Yo creo que fue Fidalgo, dijo, pero ¿esto qué es? Digo, pero vamos a ver, el obrero, y además es que yo cuando veo la televisión y se produce en Cataluña que hubo un problema no hace mucho con una industria que lanzó una tapa, explosionó, cuando hablan con los obreros que están allí, hablan todos castellano. Los obreros hablan castellano, vienen de Andalucía, y es que no lo puedo entender desde la izquierda, cómo pueden aceptar, en este caso el PSOE, cómo pueden aceptar tener la palabra obrero en el anagrama y al mismo tiempo aceptar estos fielatos, porque van en contra del propio movimiento obrero, en el que no creen ya, claro. Sí, yo creo que lo que se produce ahí es una borrosidad total de respeto a los nacionalismos por ese producto de ese derecho a la autodeterminación, a los derechos humanos mal entendidos, yo creo, ¿no? Eso es lo que a mí me da la impresión, de que ahí hay un totum revolutum que no lo entienden ni ellos. Tú mismamente, Enrique, dices que no eres marxista, pero yo es que creo que ellos tampoco, porque es que mismamente, bueno, pues entre otras cosas, Lenin y otros, pues de los soviéticos pretendían unificar, igual que los franceses, una lengua común, porque como antes decíamos, es lo más igualador, lo más nivelador entre todos, mismamente para trabajar o para buscar el derecho a la existencia. A veces cuando escuchamos, por ejemplo, a los venezolanos, peruanos, a gente, yo creo, muy radical, no se dan cuenta del beneficio que han tenido cuando pues nos dieron, porque a mí también me lo han dado, igual que a todos, una lengua común con la cual te puedes poner en contacto con un mexicano mucho más casi que con uno de aquí del País Vasco. Es decir, es una cosa que tendríamos que tener muy en cuenta. Miguel Ángel, no tendrás una estatua tuya por ahí, porque ya después de lo que has dicho, ya sabes lo que va a pasar. Sí, la tengo ahí, de Marx. Pues guárdala. No, hombre, yo creo que Marx no se puede jugar con el comunismo como se está jugando actualmente. Me parece una aberración que haya gente que se llama comunista sin una mínima crítica política. No, me parece que se está vendiendo muy mal el comunismo, pero bueno, eso ya es otro tema. Y con respecto al bilingüismo, que estábamos antes pues comentando, decir que me parece también aberrante que, por ejemplo, si es verdad, si yo escuché bien a Daniel López de de la Escuela Filosófica de Oviedo, decir que en Andalucía se exigía tener el idiomas para presentarse a las oposiciones de, por ejemplo, en este caso de filosofía. Si yo le escuché bien, que creo que le escuché bien, me parece aberrante que, por ejemplo, gente que es doctora o doctor en filosofía, que no se pueda presentar teniendo, bueno, pues la acreditación, el máster para presentarse a docente de la educación secundaria, me parece ya, vamos, pues el no va más. Es decir, que ahora se exija el inglés como la característica predominante de un docente me parece que es aberrante cuando hay otras lenguas como puede ser el latín y el griego tan dignas o más que otras, ¿no? Esto es fruto de ese servilismo al imperio británico, al nuevo modelo americano, en la cual pues parece que si no estás en el ajo no te comes nada.
Bueno, pues si me dejáis decir alguna cosilla, es que habéis dicho ahora tantas que me he apuntado un montón de cuestiones para comentar, ¿no? Al hilo de lo que estabais diciendo. De esto último que estabas diciendo, Miguel Ángel, hay algo que no lo hemos tocado, pero que está ahí latente, ¿no? Y es que en España la izquierda, incluso la derecha, y los políticos, e incluso los viandantes comunes, se han tragado la leyenda negra. Y entonces ya estamos vendidos, vamos, ya el inglés son mucho mejores que nosotros. Lo que dijo de Molins, ¿no? La Séptimo de superioridad de los caballería. anglosajones, ¿verdad? Bueno, pues esto nos lo hemos comido con patatas y con chorizo, aquí, porque como todavía comemos chorizo, ya veremos cuando haya muchos musulmanes aquí si dejaremos de comer chorizo también, ¿no? En fin. Bueno, otra cuestión que también quería comentar, al hilo de lo que decía Enrique, ¿no? Que toda la izquierda en general pues apoya los movimientos separatistas, pero incluso el PP en Valencia. Y hacía una pregunta, ¿por qué? Que creo que sabe contestarla perfectamente, y es porque las políticas de las comunidades autónomas lo que han generado son pues unos puestecitos, unas colocaciones, un poder diferenciado de los otros que no lo quieren perder, porque el daño que ha hecho el PP a la comunidad valenciana con lo que está pasando, que ya se están comiendo, vamos, es que ya está el catalán en todos los sitios, y hasta en Alicante, que en Alicante no ha hablado nadie en catalán nunca, ¿no? Pues ahora el catalán está en Alicante, pues a saco está entrando, ya como si fuera las Baleares o la misma Cataluña. Bien, también quería comentar que respecto de lo que decía Enrique, yo creo que en sus explicaciones está latente, y es que incluso lo ha llegado a decir, ¿no? Pues que hay que está perfectamente instrumentalizado, ahora ya hablando del español, ¿no? Está perfectamente instrumentalizado en las leyes, en las leyes esta política de echar al español. Y esa instrumentalización es una instrumentalización teórica. Tú decías, Miguel Ángel, que había que atender también a la psicología, a la experiencia. Yo no estoy tan de acuerdo. Lo que se ha dicho y se ha explicado muy bien, porque Fichte, aunque a nosotros nos haya venido terrible, lo dijo muy bien, y es el que puso a Alemania donde la puso. Y si llega a ganar Hitler, pues igual esto sería otro mundo, ¿verdad? Porque ahí empezó casi todo, ¿no? Bueno, casi todo empezó con Lutero, y luego Fichte dio un balonazo que metió el penalti, ¿no? Bien. Bueno, esta estructuración está expresada en Fichte y es que antes me ha parecido entenderte, Miguel Ángel, que decías que no había que atender a la filosofía. Cuando Stalin escribe la cuestión nacional, está calcando a Fichte. Lo calca, ¿eh? Tú lees la cuestión nacional del Stalin y es las mismas cosas que dijo Fichte. Luego, cuando llegó al poder, Rusia luego hizo lo que le dio la gana, ¿verdad? Stalin, Bueno, cuando llegó al poder Stalin. Pero al principio, justo porque lo escribe justo antes de la Revolución Rusa, por encargo de Lenin. Mire, escríbeme aquí algo sobre lo que es la nación rusa y cómo vamos a hacer más grande todavía el pueblo ruso. Y cogió los ensayos de Fichte y los calcó. Y toda esta teorización la vemos calcada en la ley de los catalanes, en la ley, no en lo que hace luego cualquiera, que en esto te doy toda la razón, ¿no? Porque la gente se mueve por cuestiones psicológicas, por cuestiones de experiencia, pero es que los gurús saben perfectamente lo que han dicho otros y lo que les beneficia, ¿no? Vamos, estas cuestiones. Sí, sí. Y bueno, como ya ha pasado una hora, yo creo que sería conveniente hacer ya una pequeña ronda, y cerramos. Que cogéis la palabra cualquiera de los dos y luego ya nos despedimos. Venga, adelante. ¿Quién la coge? Pues la cojo yo. Muy bien. Ángel, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, pues nada, yo lo que quería decir es que, a ver, por un lado, desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, fenoménico, Miguel Ángel, es obvio que hay una serie de dinámicas internas de intereses que siempre pasa cuando la gente en realidad no actuamos, si quieres, vamos a decirlo así, actuamos por intereses, ¿no? Hasta el punto, bueno, lo que decía Joséchu, cuando realmente en las comunidades autónomas se están creando clases parasitarias, censitarias, parasitarias, que son como una especie de aristocracias incluso a veces familiares, que se reproducen de algún modo entre ellos
y que van ocupando los puestos en tanto la democracia siga reproduciéndoles, es decir, la gente siga votándoles, ¿no? El famoso voto útil, ¿no? Que hace que, digamos, la panorámica, digamos, de partidos sea una panorámica absolutamente, pues, a veces bipartidista, ¿no? Aunque a nivel nacional no lo sea, ¿no? Pero bueno, se están produciendo una serie de dinámicas curiosas. Dentro de los colegios se producen dinámicas, por ejemplo, Rucino hablaba de una dinámica sobre el B2, que era que aquellos que no tenían el B2 estaban abocados a dar, por desgracia, aquellas materias que no eran de B2. Y entonces no podían, y claro, si daban una materia que a ti te gusta, de filosofía, por lo que fuera, que alguien la da en B2, que a mi juicio, desde el punto de vista pedagógico, es un fracaso, tú quedas desplazado, ¿no? Y esto con la ratificación y la anuencia pues, de los propios sindicatos. Eso sin duda, ¿no? Entonces, lo que pasa es que después hay un problema, un tema que es el mito. Yo creo que el mito es importantísimo, ¿no? Porque el mito, en realidad, lo que hace es que tú no necesites razones para hacer algo importante. Por ejemplo, cuando se votó bueno, que aceptamos la moneda única, pero sobre todo cuando se votó la Unión, que entramos en la Unión Europea, en fin, todo ese tipo de cosas, en realidad funcionaba un mito, porque nosotros no éramos capaces, nadie fue capaz de prever, ni los economistas, por ejemplo, la moneda común, cuáles eran las consecuencias de una no fiscalidad común. Entonces, tú cuando votas, ¿qué votas? Votas porque de repente tienes una imagen mítica que te han transmitido y que eso ya lo vemos en Platón, y esa imagen mítica que te han transmitido no necesita ni justificación, ni explicación, ni nada parecido. ¿Qué hacen los nacionalistas? Trabajan con el mito. Entonces tú cuando trabajas con el mito, pues no necesitas tampoco dar muchas explicaciones. Y ahí entiendo lo que dice Miguel Ángel. Dice, claro, es que el mito realmente por sí mismo tiene una potencia tremenda. Lo que pasa es que después ellos también tratan de justificar ideológicamente esa nación porque tienen que hablar con otras naciones. Y no les pueden contar mitos y más, tienen que contarles cosas un poco más filosóficas, más mundanas y tratar de a ver si tragan, ¿no? Entonces, en Cataluña, por ejemplo, que es el paradigma, se ha producido una componenda, digamos, que está ratificada por el propio Tribunal Constitucional en sus sentencias, y el Tribunal Supremo en algún momento ha intentado hacer una lectura completamente distinta de esas sentencias, pero no ha podido, y ese mito ha funcionado. Ha funcionado hasta el punto en el que el castellano está fuera de la educación, pero está literalmente fuera. Y esto los partidos, tanto el PP como el PSOE, lo han ido permitiendo. No han ido contra ese mito porque les interesa en la geometría variable, ya termino, de su política, tener el voto del nacionalista de turno. Y entonces las ideas que te quieren transmitir, pues hoy te dicen esta cosa porque mañana hay elecciones, pues después dicen se acabó lo que te dije ya. Y entonces, claro, ideológicamente dices yo soy liberal, imagínate, del PP de toda la vida, y es como, me están diciendo esto y cuando llegan al poder y tienen que votar, me dicen otra cosa completamente con respecto al idioma. Sí. Y ya no digo más, ya dejo a Miguel Ángel. Bien, que nada, simplemente, bueno, pues decir que queda mucho en el aire, pero que estoy bastante de acuerdo en en esto con vosotros, con tertulios, que tal vez hay que recapacitar cuál es la situación y que lo que quería decir antes Joséchu, con eso de que no habían leído a Juan Teófilo Fichte, pues evidentemente yo creo que no lo han leído. Es verdad que los cabecillas pues toman nota y saben que cuando alguien cierra Navarra, el País Vasco, tiene mucho menor índice de paro porque a lo mejor los gallegos, los leoneses, los de Mérida no se presentan allí y ellos sí se pueden presentar afuera. Entonces es una ganancia, una selección por las consecuencias. Es decir, el nacionalismo es mucho mejor económicamente, yo creo, para los que lo practican en esta sociedad democrática, permitido por nosotros como cómplices, ¿no? Desde ese punto de vista, por un lado, y por otro, pues decir que, bueno, pues que el bilingüismo es fruto, el plurilingüismo es fruto de nuestra inepcia o ineptitud, no digo de la nuestra personal, sino en concreto del colectivo, que prefería tal vez pues trepar o consolidarse en una determinada localidad y no haber sido críticos suficientes con lo que se nos venía encima. Es decir, que unas ciencias naturales, una biología, pues se expliquen en inglés, significa que los chavales lo saben la palabra a lo mejor pulpo en inglés y luego no lo saben en español y tantas cosas, ¿no? Con lo cual, aviados estamos.
Es decir, que tenemos un panorama muy patético porque yo mismamente en los claustros escuché decir, bueno, esto lo vamos a aprobar, sabemos que es un fraude. Yo me ofrecí para ir al colegio que estaba al lado a decirle a los padres en qué consistía ese pseudo-bilingüismo, pero la risa era bastante obvia. Entonces, bueno, pues hay que apechugar con donde estamos. Afortunadamente, pues no hay una dictadura de un particular, sino que es una lucha de esta democracia y habrá que dialogar, pero sobre todo enseñar las cartas. Desde ese punto de vista, pues eso, decir que el bilingüismo pues es una de las lacras de lo que tenemos que seguir soportando, porque los mismos alumnos se ríen de los profesores. Es decir, muchas veces dicen, pero si es que no saben. Dices, es que se lo decimos nosotros. Una pena. Y por eso lo acogen ciertas materias, pues las que tienen menor carga lectiva, como tú decías, Enrique, educación física, que nos merece todo el respeto, mucho más a veces que el inglés, que hay que cuidarse físicamente, y otras materias de una hora, como por ejemplo la nuestra, ¿no? Educación en valores, una hora, pues te la cogen y bueno, a triunfar por ahí, ¿no? Luego la hacen en español o el profesor de historia dice, bueno, yo, que conste que esto es una bobada, ¿no? Pero bueno, tocamos aquí el bilingüismo y ellos mismos sabemos lo que hay. Entonces, nada, nosotros ya sabemos el panorama en el que estamos. Y nada, muchas gracias a María, si ya no lo hablamos, la que nos ha conectado, y gracias a vuestra escucha. Bueno, pues para despedirme, solo comentar una cosilla, ¿no? A raíz de lo que habéis dicho los dos, pero sin entrar en polémica, desde luego, ¿no? Sobre todo lo último que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, Miguel Ángel, ¿no? En estos efectos perniciosos, vamos a decir, del bilingüismo, que los había comentado también Enrique antes, ¿no? Es que los chavales, al tener que estudiar en un idioma que no es el suyo, las matemáticas o lo que sea, pues saben mucho menos. Enrique lo ha dicho, tú ahora lo acabas de recalcar, y ahí estáis dando en el clavo, ¿no? De uno de esos efectos perniciosos. Otro efecto pernicioso es el que has comentado de las oposiciones, ¿no? Un efecto pernicioso que además no es el último, porque como España se rompa, los efectos perniciosos serán mucho más graves. Serán mucho más graves. Si al final las comunidades autónomas se independizan y España pasa a ser distintos estados y distintas naciones, ya veremos a ver cuál sería nuestro futuro. España sería Hispanoamérica, porque aquí esto ya sería peor que Yugoslavia, ¿verdad? Bien, solo que hacer esos comentarios y como tú has empezado a hacer, pues despedirme de vosotros y despedirme de, bueno, y decirle a los que nos estén escuchando ahora, ¿no? Que será en diferido, pues que si quieren hacer algún comentario, que seguro que surgen, porque hay muchas anotaciones debajo de los teatros críticos, pues que ese es su momento, ¿eh? Y si hace falta, pues igual también podemos contestar, ¿eh? Algunos de los comentarios, como es, tanto por escrito como en en otros teatros críticos, que ha sido el caso, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Enrique, un placer haber estado contigo, muchas gracias, Miguel Ángel, otro placer igual de grande, y gracias, Marí, y hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer. Luego, saludos. Muy bien.